Este es el espacio radial de la gestión obrera, ABCCOP. Nos visita nuevamente el compañero Artigas Torres. Hoy es sábado 30, ¿verdad? Sábado 30. Sábado 30 de enero del 2016. Y bueno, nosotros seguimos insistiendo porque nos parece importante en el tema fundamental, ¿no? Que es cuál es el rumbo para los trabajadores o cuál es el destino de los trabajadores con este rumbo que ha tomado ya hace 11 años, va para 12, la política económica. No hablar de estas cuestiones me parece que es como ser cómplice de una realidad muy jodida. Los datos de siempre. Acá crecieron los asentamientos, el salario, se terminan los convenios salariales en los últimos convenios salariales que van quedando, que creo que alrededor del 40% terminan ahora en el 2016. Ya terminaron en el 2015 una cantidad también, un porcentaje altísimo de convenios salariales. Lo que se ha firmado en materia salarial es muy bajo. Las pautas salariales que ha planteado el Ministerio de Economía están en función de una situación de crisis. Ellos le llaman desaceleración económica. Nosotros el otro día leíamos el informe del Foro Internacional de los Empresarios Inversores de Capital, que plantean que el año 2016, esto lo hacen agencias que tienen técnicos que estudian la situación de cada país para la inversión, planteaban que el año 2016 va a ser sin cambio en el Uruguay, es decir, que se va a mantener el porcentaje de desocupación, va a crecer la desocupación en el año 2016. Y por consecuencia, en un marco de crecimiento de la desocupación, el salario tiende a la baja, ¿verdad? Eso no hay que ser universitario para darse cuenta. Cuando hay ocupación en un país, el salario crece por la propia demanda de mano de obra, ¿verdad? Ahora cuando los capitales ven que hay mucha desocupación, especulan con la desocupación. Entonces cuando la organización sindical presiona, habiendo un ejército de desocupados, el capitalista, que no es boludo, hablando mal y pronto, sabe hasta dónde él puede aflojar como forma de seguir defendiendo sus intereses. Entonces el empresario, cuando hay desocupación, defiende mejor sus intereses. Estamos hablando de cuestiones elementales, ¿no? Que cualquiera se da cuenta. Y bueno, nosotros estábamos diciendo que de continuar la aplicación de una política económica basada pura y exclusivamente en el ingreso del capital financiero internacional, seguramente los trabajadores no tendremos posibilidades de salarios dignos, porque una de las condiciones fundamentales que plantea el capital extranjero, que por supuesto el nacional que queda también se prende, es que el salario no crezca, porque si el salario crece atenta contra sus intereses, contra su ganancia. Y miren lo que está planteado como titular en uno de los diarios de la ciudad de Montevideo: acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y sus consecuencias, fiscalazo y privatizaciones. Claro, nosotros habíamos explicado la situación de los ajustes fiscales, ¿no? Es natural que en un país donde el capital financiero se instala en zona franca, por consecuencia no paga impuestos, porque la creación de zona franca es para eso. La zona franca es lo que le permite al capital instalarse con toda la garantía y por sobre todas las cosas no tributar. La zona franca se caracteriza por exonerar de impuestos al capital. Pero claro, en un país donde la desocupación es alta, si las grandes empresas no pagan impuestos,
el impuesto tiene que salir de alguna parte, ¿verdad? Entonces el impuesto en este país, o en estos países donde se aplican estas políticas económicas, las paga el pueblo. Por eso, sube la luz, sube el agua, sube la telefonía, que están en manos del Estado, todavía en un alto porcentaje. Es una forma de que los gobiernos recaudan. Los gobiernos que no le cobran impuesto al capital tienen que recaudar con el pueblo. Entonces recaudan con la suba de la luz, la suba del agua, la suba de la telefonía. Fíjense si recaudará Antel cuando acá en una familia hasta el perro tiene teléfono, ¿verdad? Yo a veces entro en una oficina pública, las pocas veces que entro, y la única persona que no está mandando mensaje en el celular es la que te está atendiendo. A veces veo a la guardia en la oficina y digo, pero a este lo roban en cualquier momento porque hace 15 minutos que no saca la vista del teléfono. Capaz que el tipo termina de mandar el mensaje, levanta la vista y están todos encañonados. Pero es algo terrible, al nivel que hemos llegado. Bueno, eso es parte del consumismo, el sistema. Entonces, es una gran ganancia. Claro, decía el economista Roca, hace un tiempo que vino a Colonia con nosotros, el Producto Bruto Interno crece cada vez que nosotros hacemos una llamada telefónica. Bueno, fíjense si recaudará Antel con la suba del precio de la telefonía. Ahora, toda esa recaudación es sumamente necesaria para cubrir los déficits que genera el capital que no paga impuestos. Naturalmente, equilibrio financiero, ¿no? Un equilibrio que es a costa del bolsillo de los trabajadores y del pueblo. Clarito. Lisa y llanamente, ¿verdad? A costa de eso. Entonces, claro, y la privatización, porque ¿qué es lo que va quedando todavía en nuestro país para como cuestión de apetitosa para el capital? Que el capital financiero pueda ingresar invirtiendo dentro de las empresas públicas, ¿no? Porque las empresas públicas en nuestro país generan ganancias, naturalmente son monopólicas. Dicen que empresa pública no se debe decir porque son entes autónomos. Está mal dicho, bueno, pero es la única forma que nosotros conocemos desde chicos, empresa pública. Y claro, entonces el gobierno, que tiene como única salida la inversión extranjera, que es totalmente nocivo a los intereses de la población, totalmente, nos lo venimos diciendo hace años. Primero se reían de nosotros, aquella gente que nos decía, pero ¿cómo querés que trabajemos si no viene el capital? No. Pero no es un problema de trabajar porque venga el capital, no, nosotros no estamos en contra de que venga el capital, no, porque seríamos idiotas que no somos. Ahora, cuando el capital viene sin pagar una moneda de impuesto y nos exige a nosotros que le tengamos una infraestructura tal para poder saquearnos mejor, a cambio de algunos puestos de trabajo, las consecuencias que te deja después que terminan los puestos de trabajo es una deuda machaza. El capital está generando deuda en nuestro país. ¿Pero por qué? Por las condiciones en las que viene, en las que se instala. En esas condiciones nos deja pérdida. Solamente disfrutamos un periodo de tiempo mientras se está instalando. Y vamos a dar el mejor ejemplo, tenemos acá a 50 kilómetros, ahí en Punta Pereira. Durante 3 años, la economía del departamento y gran parte del país creció producto de esa inversión. Sí. Pero en ese marco, en el que los salarios eran mejorados y miles de trabajadores producían y se ganaban su jornal, en ese marco también aparecía un deterioro, primer deterioro en la caminería, ¿verdad? Y en el acuerdo que se hizo con el capital, nosotros nos íbamos a terminar haciendo cargo de la destrucción de la caminería, porque una inversión faraónica como la de que se hizo en Punta Pereira, con la infraestructura de más de 100 años en la República Oriental del Uruguay, naturalmente no iba a resistir. La caminería tiene más de 100 años en Uruguay. Entonces los tipos destrozaron lo que quedaba y ahora
tienen la ventaja, la facultad, porque la ley se lo da, de exigir mejoras en la caminería que ellos mismos destruyeron. Y los puestos de trabajo se fueron, se terminaron. Pero además introducen lo que venías diciendo, desarrollando, que es el tema de la modalidad de la privatización encubierta, que son las PP. Sí. Público-privado. Ahí se le abrieron las puertas para hacer, el capital se mete como perica por su casa, a obtener sus ganancias faraónicas a través de esas cuestiones que ocurren o que suceden. Claro, es verdad. Y esto es interesante explicarlo, porque si no seguimos creyendo que es el único camino, y ese es el gran error. Ese es el gran error, ¿verdad? Lo que tuvimos nosotros, y hay que repetirlo hasta el cansancio, lo que tuvimos nosotros fue un ingreso muy grande de dólares, millones de dólares en realidad, ¿no? Podemos decir miles de millones de dólares en un corto periodo de tiempo, lo que produjo un golpe importante a la economía, al crecimiento, ¿verdad? Crece la economía. Comienza un montón de gente a beneficiarse del ingreso de los dólares. Ahora, eso es mientras se instala el capital o la empresa que viene a invertir. El asunto es que cuando los dólares comienzan a gastarse, a desaparecer, comienza el crecimiento del dólar. Porque el otro día yo escuchaba un error, miren. El dólar sube cuando falta, no cuando se llena. Si no estamos haciendo pichilla fuera de la lata. El dólar sube cuando hace falta, cuando comienza a desaparecer. Por eso el Banco Central, en los últimos meses, lo que ha hecho es vender dólares, inyectar dólares al mercado como forma de mantenerlo. Pero ¿de dónde saca los dólares el Banco Central para mantener? De la reserva. Nada más y nada menos. O sea que estamos hipotecando la joya de la abuela para mantener un dólar que no destroce totalmente al pueblo. Imagínense ustedes, ya a 31 pesos, el golpe es terrible, ¿no? Ahora, cuando ingresaron los capitales, se llenó de dólares, entonces el dólar se mantenía. El dólar iba a la baja y por consecuencia crece el salario. Cuando el dólar baja, crece el salario, porque el salario es en peso. Al ser el salario en peso, al bajar el dólar, el peso se fortalece, por consecuencia crece el poder de compra de los trabajadores. Cuando el dólar sube, baja el salario automáticamente. Pero si a eso le sumamos, porque el salario, vamos a aclararlo, el salario sube y baja en función del poder de compra, porque hay gente que todavía son fundamentalmente los representantes del PICNT. Como forma de confundir y seguir apagando incendios, hablan que los aumentos salariales están basados en la cantidad de dinero que cobrás. Si vos cobrabas 10.000 pesos el mes pasado y ahora cobrás 10.100, subió un 1%, o cobras 11, subió un 10%, y hemos tenido un aumento real de salario. No, eso no es así. Para tener un aumento real de salario, tenemos que tener mayor poder de compra, porque el salario es para consumir, para poder comprar, no es para meterlo en el banco. Entonces, depende de cuánto está el costo de vida para decir que el salario subió realmente. Porque si de 10 pasás a 11, tuviste un 10% de aumento, y los productos de primera necesidad suben un 15%, en realidad cobrás más, pero bajó el salario. A ver si no entendemos, porque si no, vamos a seguir creyendo que, aunque nos den, nos van a dar cada vez más cantidad de plata, nosotros vamos a estar contentos porque subió el salario. No, tenemos más cantidad de plata, pero compramos menos. Ese es un tema que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Entonces, el dólar incide directamente en la economía del pueblo. El dólar sube, baja el salario, suben los artículos de primera necesidad. Hay un sector que se beneficia, fundamentalmente el sector exportador se beneficia,
con la suba del dólar porque le da mayor competitividad. Pero acá estamos hablando de los intereses del pueblo, ¿verdad? Y políticas que apuntan al fiscalazo y a la privatización, basado fundamentalmente en dos elementos: la exoneración de impuestos al gran capital, una, y después la única salida para generar puestos de trabajo momentáneos es que siga ingresando con cada vez más ventaja el capital financiero internacional. ¿Está? Entonces, nos debemos oponer a esta política económica. Esta política económica es nociva. Por eso decimos que este país está gobernado por 4 partidos. Porque el gobierno que ganó necesita los votos en el Parlamento Nacional para la aplicación de este tipo de legislaciones. Y los votos de blancos, colorados e independientes estuvieron al servicio de esta política económica, porque la ley de inversiones, con su cláusula secreta, fue votada en el Parlamento con los votos del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Entonces, están gobernando juntos en materia económica. No hay ni un ápice de diferencia en materia económica entre los 4 partidos que han tenido representación parlamentaria en el último tiempo. Eso es una realidad. No hay debate en materia económica. Nunca hubo debate en materia económica. Nunca hubo debate cuando se planteó la instalación del capital financiero internacional. Nunca hubo debate cuando los ojeros argentinos tuvieron problemas con los Kirchner porque no querían pagar una moneda de impuesto y se instalaron en nuestro país. No hay debate en materia de contaminación, no hay debate en materia de control de la aplicación de agrotóxicos para la soja. Todo es parte de una política económica. El agrotóxico que envenena, que mata, es parte de las condiciones que pone el capital financiero internacional para instalarse en nuestro país. No es que a escondida echan. No, señor. Eso no echan a escondida. Ellos echan con la luz prendida y a cara descubierta, porque está permitido por el gobierno uruguayo. Por eso el gobierno después tiene que salir a decir que no es contaminación. Que el verde que aparece en el agua es porque uno se levantó y lo pintó. No, no es así. Esto es parte de una misma política económica, que no solo afecta el salario, también afecta a las posibilidades de vivir dignamente en materia de tener una vivienda digna, afecta a la salud pública, afecta a la educación. Por eso se recortan los presupuestos para educación, vivienda y salud, y también para el salario de los trabajadores del sector público, por los compromisos internacionales que tiene nuestro gobierno con los organismos internacionales de crédito. Bueno, todo este paquete lleva 11 años y ha causado grandes daños. 589 asentamientos, 170 mil uruguayos que viven en asentamientos. Yo me acuerdo que cuando yo era chico había algún asentamiento. Fundamentalmente en Montevideo. Siempre se decía que el que vivía en asentamiento porque no quería trabajar. Bueno, ya hace un montón de años, y podemos decir 2 cosas. Una, que cada vez los uruguayos quieren trabajar menos. Una. Pero después visitamos el asentamiento y vemos que de cada 100 habitantes del asentamiento, 90 trabajan. Entonces tenemos que hacer otra conclusión. ¿Les gusta vivir en el asentamiento? Porque no es un problema que no quieran trabajar, no. Quieren trabajar pero les gusta. Nah. Vamos a llegar a un momento que ya, ¿verdad? Sí, no, el asentamiento es producto de la política económica. Dejémonos de joder, ¿verdad? Responsabilidades políticas. Habla un poco, ¿no? Sí, no, yo digo, estaba esperando como me se diera. Naturalmente que es así, digo, todo hay que escucharlo con mucha atención y ver las propuestas a la luz de lo que nosotros vivimos y convivimos con esta gran problemática de hace
tantos años y que vemos que es una cuestión cíclica esa de que se arreglan los salarios, que se da el otro, y al tiempo estamos con la misma problemática, la misma problemática con los asentamientos, con las viviendas. Se dice que hay un plan de vivienda en Uruguay donde yo no tengo duda que lo haya, pero ¿qué condiciones tiene esos planes de vivienda como para poder decir que haya desde el punto de vista popular del trabajador, del carenciado o del sangador acceso a esas viviendas? Porque tiene una serie de condiciones, y como asimismo las cooperativas, que nosotros no estamos nada en desacuerdo con eso ni cosa que se parezca. Lo que sí nosotros hacemos y presentamos un plan de vivienda nacional y popular con una característica de una particularidad muy especial y muy humanitaria, por cierto, que podemos decir que al mismo tiempo es solidaria, porque le da una cobertura a todos aquellos que necesiten o que tengan urgencia de un techo, pero que también nosotros sostenemos que esto no es una cuestión que tiene un favoritismo político, un clientelismo político, porque no la vamos a administrar nosotros, sino proponemos que la administre el Ministerio de Vivienda. Creo que sí que nosotros vamos a poner cómo se elaboran los criterios para dar las viviendas, la adjudicatoria, de cómo ser, que discutimos en algunos momentos sobre que nos preguntan si hay 10 familias con las mismas necesidades y el mismo recurso o más o menos el mismo recurso, cómo se haría para adjudicar. Hay 5 viviendas para adjudicar y 10 familias solicitando la vivienda, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos que eso hay que agarrar y hacer un sorteo, es decir, entre los mismos interesados, para que eso tenga la transparencia que debe tener, y a la hora que tuvieron la suerte de salir sorteados, que todos nos sientamos conformes, que las cosas se hacen con la mejor voluntad de transparencia y con la mejor voluntad de darle satisfacción a esas necesidades, porque no se necesita ahorro previo, no se necesita recibos de sueldo. Si a la hora de que entra la vivienda, ahí se le va a hacer con escribano público un recibo de cuánto es, porque si un changador que no tiene la requisitoria con un plan de vivienda como lo tiene en estos momentos, no le da ni para asomarse ahí. Entonces esto es distinto porque va a ser con el 10% de su ingreso, y que pues no quiere decir que porque ande reciclando botellas o hurgando o como sea, y junta y comercializa eso y tiene 4 o 5 mil pesos por mes de ingreso, no tenga derecho a la vivienda. Por sobre todas las cosas es un ser humano y es necesario que tenga ese derecho constitucional. Pero cuando nosotros decimos constitucional, entendemos que este proyecto está basado sobre el artículo 45 de la Constitución. Como hace pocos días tuvimos un encuentro con los diputados departamentales, y bueno, ellos lo vieron clarito como es el tema de la propuesta nuestra, y estuvieron totalmente de acuerdo, que más allá de lo que diga yo, lo dijeron en los medios, en las notas que le hicieron, que ellos lo declararon así, que era muy interesante, que no tenía ningún tipo de ocultamiento de ningún lado. Por eso nosotros repetimos que esto no es para favorecer a ninguna organización política, ni sacar ni especular con esta necesidad, que simplemente es de darle cobertura a todos aquellos que lo necesitan, porque lo que es más, como ser nosotros cuando vamos a las reuniones, que va a ser el día de hoy a las 3 de la tarde en Ituzaingó 177,
nosotros todo aquel que viene no le pedimos ni documentos, no le pedimos a quién votó, qué va a votar o qué hace o no hace. Simplemente nosotros le damos la entrada y el curso de su interés, porque entendemos que es la necesidad que él tiene o las familias que vayan, no es cuestión de estar especulando con esto, ni le preguntamos tampoco cómo ven las cuestiones del gobierno, de lo anterior, esto, lo otro, o el futuro, ni cosa de pareja. Eso es un problema que lo resolverá al momento de que llegue el acto electoral, qué es lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Pero bueno, eso me parece la gran importancia que tiene esto. Como también decía el compañero Riva acá sobre la problemática, los crecimientos que están teniendo en los asentamientos, ¿verdad? Donde todo el mundo condena por que vivimos en los asentamientos, somos como ciudadanos ya de segunda o tercera categoría. Y eso no es así, digo, porque habría que analizar caso a caso y empezar a ver las responsabilidades políticas que nos empujan a que vivamos y convivamos en los asentamientos. También es cierto que ahí se va formando una cultura distinta a lo que es otros barrios por la integración, como se va conformando. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, la realidad que le impone que eso sea así, que se viva y se conviva así, pero eso no quiere decir que no seamos seres humanos. Somos totalmente elementos pensantes y también tenemos proyectos con eso y tenemos ganas de seguir viviendo porque tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos y tenemos una integración social de nuestro punto de vista tan excelente como las tienen en cualquier otro barrio. Como en cualquier otro barrio viven la problemática más dispersa, pero sí la problemática que vive en un asentamiento. Todo esto hace de que en esta línea del proyecto es una forma de resolver la gran problemática de los uruguayos. Por eso nosotros decimos que hay que irlo escuchando lo que uno va proponiendo y puede estar más claramente informado cuando participe en las reuniones, qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, y ahí va a tener el panorama claro de que esto no tiene ninguna cuestión de que lo que hay banderas políticas ni cosas que se parezca. Lo que hay es sí una voluntad muy expresa para que este proyecto salga adelante. Es cierto también que nosotros a veces mencionamos que es una política de vivienda. Sí, es una política de vivienda, pero no es una política partidaria, porque esto va a quedar dentro de la ley y la ley es de los uruguayos, la ley en la Constitución. Así que ese es el gran cometido de el gran proyecto que tiene, que yo creo que hay que sentarse a analizarlo, discutirlo y proyectarlo, que es la forma de darle una solución a toda esta gran problemática, porque podemos decir que, como mencionaba el compañero acá, sobre algunas cuestiones de que se hacen acuerdos con los grandes bancos, yo creo que también ahí se podía hacer, que es una oportunidad, había planteado, de una cláusula gatillo para que si hubiera una disponibilidad de los gobiernos para todos aquellos casos de las inclemencias que plantea el tiempo, como las inundaciones últimas estas que se han dado al norte y no hay recursos, que ellos puedan sacar esa plata que se les da a ellos para poner ahí. Yo creo que ese es otro proyecto que no es de nosotros, voluntad de nosotros, pero que ellos conocen y saben bien cómo es el Ministerio de Economía, de qué es lo que se paga y lo que no se paga por concepto de deuda, y cómo lo podrían proponer para negociar estas cuestiones, porque no debemos olvidar que son todos seres humanos, somos todos seres humanos y necesitamos en el día a día ir subsistiendo, pero no es solamente eso, como dice la letra, dice pinchando al cielo, tenemos que vivir como seres humanos, y no que nos miren como que fuéramos unos bichos y adelante como pueda, o como decía lo que era el paisano Semilla cuando le preguntan dónde vivía, dice, van a amagar en la noche.
Y se le pregunta, dice, pero no, dice, yo le pregunto dónde vive usted, dice, sí, donde me agarre la noche. Entonces vamos camino a eso, donde no agarre la noche, y lo que es poca cosa, las últimas noticias que hay en Artigas, como consecuencia de estas inundaciones, sin respuesta ninguna, es decir, 60 familias amanecieron dividiendo en parcelas para vivir y que sea abajo de unos nylon, unos cartones, pero por lo menos decir, bueno, acá estamos tranquilos, acá vivimos y bueno, y vamos a arreglándola como pueda, porque los políticos no nos dan ningún tipo de solución. Y por eso yo creo que esto va camino a eso, no solamente a lo que es el tema de la multiplicación de los asentamientos, sino el tema también que obligan a los ciudadanos a tomar estas decisiones, que no estoy de acuerdo yo en eso, porque van a vivir en la misma situación o peor, y yo creo que son seres humanos y tienen el derecho a tener una vivienda digna y ser felices como todos los otros uruguayos, dado que el marco de la Constitución establece claramente el artículo 45 que todo uruguayo tiene el derecho a la vivienda y a la vivienda digna. Le doy al compañero. Bien. Está bien, digo, es importante siempre agregar el elemento porque digo, sí, existe una organización social que se plantó y dijo no va más, ¿no? Es un poco lo que nosotros tratamos de explicar, cuál es el único camino. Entonces digo, este tema que está planteando Artigas tiene mucho que ver con lo que nosotros intentamos explicar, que producto de estas políticas económicas, cada periodo de gobierno es más difícil acceder a una vivienda. Por eso se han multiplicado los asentamientos. Claro, si baja el salario y crece la desocupación, ¿cuánto está el metro cuadrado de construcción hoy según las empresas? Sí, según la Cámara de la Constitución, $1.950 el metro cuadrado. $2.000 tranquilamente. Sí. $2.000 un metro cuadrado de construcción es inaccesible para un trabajador con un salario de 15 o 20 mil pesos. ¿Qué cuota tendría que pagar ese trabajador para poder acceder a la vivienda? Imposible. Se ha transformado la vivienda en una mercancía, la salud en una mercancía, la educación en una mercancía, lo decíamos el otro día, pero no es por generación espontánea. Si seguimos abriendo las puertas al capital, es el capital el que fija todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, decíamos el otro día, el capital, ¿le conviene al capital que quiere invertir en el Uruguay que existe una ley de vivienda popular? Claro que no, porque le quita la posibilidad de seguir especulando con la vivienda y que el metro cuadrado de construcción siga costando $2.000, porque esos son los que fijan los precios, ¿verdad? Para obtener multimillonarias ganancias. No hay un control de nada de parte del Estado. Cuando vos tenés un Ministerio de Economía que solo piensa en reunirse con los países que tienen gobiernos neoliberales, como son la Alianza del Pacífico, hacer los mandados que indican los Estados Unidos de Norteamérica, portándose bien con los Estados Unidos de Norteamérica, y después reunirse con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, privatizar, ¿no? Aceptar los proyectos públicos privados. Si tenés un Ministerio de Economía que apunta para ese lado, naturalmente que el pueblo trabajador no puede acceder a la vivienda, porque el Ministerio de Economía prioriza la ganancia del gran capital. Y si no cambiamos esto, naturalmente que cada año vamos a estar más lejos de poder vivir dignamente. Y estamos hablando de millones, miles de trabajadores y jubilados hoy están teniendo una mensualidad salarial o jubilatoria inaccesible para vivir dignamente. Miles de trabajadores y jubilados. Acá es interesante porque un nuevo préstamo, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Dice así, entre fines del 2015 y lo que va de este enero, el gobierno del Frente Amplio firmó 2 acuerdos de trascendencia para los uruguayos, dice. 2 acuerdos de trascendencia para los uruguayos. Nos referimos a los acuerdos que se firmaron con el Banco Interamericano de Desarrollo
de Estrategia País, que otorga 1.800 millones de dólares en los 2 primeros años, y con el Banco Mundial, marco de alianza, lo que antes se conocía Estrategia la Alianza con el país, por 1.150 millones de dólares, enero del 2016, ahora. Los objetivos en ambos son similares y complementarios. Aumentar la productividad, competitividad, promoción de los proyectos públicos privados, equidad social, reforma educativa, mejoras en gestión del Estado y blindaje por eventuales quebrantos económicos. Tanto los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo como los del Banco Mundial implican condicionalidades, es decir, condiciones que el gobierno deberá cumplir para que se hagan efectivos los préstamos. O sea, no hay que ir a la universidad. Cada vez comprometemos más el futuro, cada vez hipotecamos más. Totalmente. Ahora, ¿con quién estamos haciendo acuerdo? Con Frankenstein y el hombre lobo, no sean malos. Estamos haciendo acuerdo con Frankenstein. Nadie habla bien del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo han querido rajar de todos los países que defienden la soberanía y la independencia. De todos los países. Todos han tenido problemas. Fíjense lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, los propios fondos buitres en el gobierno anterior de los Kirchner, ¿verdad? Acá en el Uruguay entran como perico por su casa, se sientan, tienen oficina en el gobierno, y el contador Danilo Astori, si ustedes lo ven en la foto con uno dirigente del Banco Mundial, no lo pueden creer, parece que fueran amantes, por la cara de felicidad que tiene nuestro ministro de Economía de tener al gordo que nos viene a saquear, ¿verdad? Ahora, si seguimos haciendo acuerdos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano, porque los acuerdos con el Banco Mundial tienen decenas de años. ¿Cambió el Banco Mundial? ¿Cambió en algo el Banco Mundial? Ahora el Banco Mundial ayuda a la gente con intereses bajos y le permite desarrollarse y crecer. Nah, el Banco Mundial es peor que antes, el Fondo Monetario es peor que antes. Cada vez son más saqueadores de los países y las condiciones que ponen son cada vez más imposibles de poder cumplir. Porque ya hemos llegado a un nivel de la prostitución, ¿verdad? Ahora nos prostituimos para que nos den plata, ¿verdad? Le vamos entregando lo que nosotros tenemos para poder acceder a un préstamo impagable. ¿Y qué busca el préstamo? Lo que recién decíamos, puente y carretera. La plata que le estamos pidiendo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo son para puente y carretera. ¿Para qué? Para que las multinacionales saquen más rápidamente la producción, para que nos saquen más rápido. Claro, entran los dólares del Banco Mundial y en la construcción de la carretera y en la construcción de los puentes, por un periodo de tiempo hay trabajo. Claro, sí. ¿Y después qué pasa? Esto es el camino que esto es lo que no se detiene. Esto es lo que va a cambiar el futuro del uruguayo, entregar cada vez más la soberanía y la independencia. Porque cuando hablamos de soberanía e independencia, no lo vean separado del salario, la vivienda, la salud y la educación, porque si lo ven separada, la soberanía y la independencia, del salario, de la educación, de la salud y la vivienda, no han visto nada. Si quieren, en vez de decir que están entregando la soberanía y la independencia, lo decimos, aunque sea un poco más largo, de esta forma. El gobierno está entregando el salario, las jubilaciones, las viviendas, la salud y la educación de los uruguayos, la está entregando. Lisa y llanamente la entrega, nos aleja cada vez más la posibilidad de poder vivir dignamente. Esa es la soberanía y la independencia de la que nosotros hablamos. Porque ahí está clarito lo que decís vos, digo, en numerología, cuando los salarios se hacen en los consejos de salario, cuánto es el techo que se le pone, porque la otra parte va para amortización de esas deudas, ¿verdad? Digo, que le permita una operativa a esos grandes capitales, a grandes multinacionales, ser decir, más solvente en las ganancias que obtienen a través de lo que invierten de ellos para llevarse los salarios de la jubilación
jubilaciones, y por qué las jubilaciones están como están, los salarios están como están, claro, la salud pública, la enseñanza, y así sucesivamente. Entonces es clarito lo que decís vos, Luis, el tema de que entregan no solamente la soberanía, lo que entregan son justamente esas cosas de más importancia que tiene la sociedad, y de la dignidad, y de cómo es la calidad de vida del uruguayo, que es entregar el salario, entregar las jubilaciones, la salud, la enseñanza, y toda la que es la parte energética también, porque se decía, que vos muy clarito lo dijiste en la audiencia anterior, el tema de las inversiones que se hacía en UTE, y que hoy iríamos a gozar, o íbamos a disfrutar de una rebaja en el consumo de energética, y sin embargo no es así. Sube. Claro, todo sube, y tiene un porqué, y es lo que uno intenta explicar. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una facilidad, por ahora, para la aplicación de la política económica, porque existe una base social que está sosteniendo la aplicación de la política económica. El gran elemento que tienen estos cuatro partidos, porque no debemos separarlos, no podemos ser tan injustos con los blancos, los colorados y los independientes. Son tan responsables de la entrega del país como el propio Frente Amplio, ¿verdad? Porque el Parlamento funciona de esa forma. El Frente Amplio tiene el camino allanado desde el Parlamento, digamos, el contador Astori tiene el camino allanado desde el Parlamento a través de las legislaciones que se votan al servicio del capital, como desde las organizaciones sociales oficialistas. La aplicación de esta política económica para un partido colorado sin el PIT-CNT a su favor hubiera sido imposible. Totalmente imposible. ¿Por qué blancos y colorados no pudieron aplicar este tipo de política que siempre soñaron aplicar? Bueno, porque estaba el Frente Amplio, que nunca había accedido al gobierno, y la Central de Trabajadores, que se oponían. ¿Verdad? Claro, yo recuerdo la campaña que realizó tanto Luis Alberto Lacalle como Jorge Valle para la privatización directa de las empresas públicas. ¿Quién frenó la privatización de las empresas públicas en este país? El Frente Amplio y el PIT-CNT, que metieron pueblo en la calle y ganaron un plebiscito, porque salieron con todo el aparato a denunciar lo que eso significaba. Las cosas cambiaron, el Frente Amplio llega al gobierno y blancos, colorados, independientes se ponen a su servicio porque es la misma política económica. Acá blancos, colorados, independientes no están traicionando nada, es lo que siempre han planteado, es lo que históricamente han planteado, ¿verdad? El senador Lacalle tranquilamente puede decir, este gobierno me representa. Sí, totalmente. Claro, este gobierno me representa porque lo que yo quise hacer en el año 89, ellos no me lo permitieron, pero ahora lo están haciendo. Porque los proyectos público-privados es privatización. La privatización que se ha ido dando paulatinamente en cada uno de los entes autónomos por parte del gobierno del Frente Amplio son privatizaciones encubiertas. Las tercerizaciones que han crecido en forma exponencial en los diferentes organismos del Estado, lo ha iniciado, lo ha impulsado el Frente Amplio con el apoyo de blancos, colorados e independientes. Hasta se han metido con el Ministerio del Interior, que han hecho una cárcel privada, que vos decís, ¿cómo es la ensalada esta? Claro. Que no está dentro de la matriz productiva, o no hay un aparato productivo ahí como Montes del Plata, que bueno, es una operativa que sea productiva, que se lleva sus ganancias. Esto no produce nada, es un precio que está ahí, y cómo ellos meten capitales en eso. Entonces, ahí está claro lo que vos decís, digo, como que yo agrego algo a lo que vos muy claramente venís diciendo, describiendo.
para que lo podamos entender y podamos entenderlo en momentos que vamos a tener que tomar decisiones, porque si nosotros no entendemos esto, que vamos a tener que tomar decisiones para vivir un poco mejor o empezar a respirar otro aire de libertad y de no condicionamiento económico, bueno, yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros también, que tenemos que ir escuchando, viendo, razonando y comparando con lo que vamos viviendo y qué desafíos tenemos en ese marco, digamos, porque si no vamos a estar como peor que los indios, viviendo abajo en los cueros por ahí entre el monte, donde nos agarran, donde nos corran los milicos, digo yo. Claro, seguro, el deterioro es tremendo. Se surgen muchas cosas para plantear, pero creo que todo parte de poder identificar quién nos gobierna, qué papel juega, qué intereses defiende. Si nosotros no entendemos qué intereses se defienden con la aplicación de estas políticas, y bueno, no sabemos por dónde agarrar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos diciendo la base social. La base social que soporta, que nosotros le llamamos bomberos, que apagan el incendio, es lo que le allana el camino a la aplicación de estas políticas económicas. En otros países, la aplicación de estas políticas se aplican bajo represión, ¿verdad? Se aplican bajo la represión. ¿Por qué aquí no existe la represión? Porque no existe la protesta. O la protesta que existe es muy pequeña, ¿verdad? Ahora, quédense tranquilos que el día que crezca la protesta, estos que también estuvieron presos, te garrotean, de eso quédense tranquilos. Que te la dan para la aplicación. Pero ¿qué pasa? El que sostiene el tapón es el PCNT, que tiene 400 y pico de mil afiliados y no están dirigiendo a los trabajadores a enfrentar la política económica. Claro, por un montón de cuestiones, por un aparato al servicio del gobierno que no permite que la información llegue, que no permite que el conocimiento llegue a la cabeza de los trabajadores. Lo podemos decir con total propiedad, el analfabetismo que tiene la clase obrera uruguaya no tiene precedente. La clase obrera uruguaya no en su mayoría, en el más alto porcentaje, no tiene idea de lo que son los consejos de salario, mucho menos tiene idea de lo que es una cláusula de paz y un techo salarial, no tiene idea. Lo que han hecho el aparato sindical y el Frente Amplio es alejar a los trabajadores de la información primero que nada, dándole beneficios a los dirigentes para que ellos defiendan desde su sillón que vaya a ingresar cualquiera, y mucho más que se comience a pensar diferente. Eso es un aparato. Por eso se preocuparon tanto y salieron a decir cualquier cosa cuando se conformó la central nueva, la Confederación General y Gremial del Uruguay. Salieron desesperados a decir cualquier disparate de la creación de esa nueva central, porque lo que veían, o lo que siguen viendo, es que en caso de crecer la nueva central, se le terminan los privilegios. Imagínense ustedes que crezca la nueva central y que los trabajadores de la nueva central, informados, comiencen a manifestarse en contra de la política económica. El gobierno se va a poner muy nervioso y va a presionar a los dirigentes sindicales, porque los lineamientos del PCNT se los da el equipo económico, pero no le quepa la menor duda. No puede un dirigente sindical salir a decir ante la opinión pública que la suba de la UTE, de la OCE y de Antel no fue un tarifazo. El que sale a decir eso está defendiendo algo a presión. El que es capaz de ridiculizarse ante la opinión pública, que no es nuevo, estamos hablando de un legendario dirigente, es porque tiene una presión detrás, tiene una misión que cumplir. No permitir que se creen focos de protesta. Por eso le llamamos bomberos. La mejor forma de apagar un incendio es salir ante la opinión pública a decir que la luz, el agua y la telefonía no fue un ajuste fiscal. La mejor forma de apagar el incendio es no denunciar que tienen que bajar los combustibles para que bajen los alimentos. Es así, clarito, claro, porque es toda una cadena que es indisoluble.
ya que no tenemos la voluntad de pelear contra el techo salarial y que dé salarios dignos, cuando tenemos la oportunidad de un barril de petróleo a $20, salir a denunciar que baje el precio del combustible, baja automáticamente el precio de los alimentos, por lo menos defiendan el salario miserable que hoy tienen, defiéndanselo de esa forma. No, lo que pasa es que el gobierno hace caja con el precio del combustible, porque las multinacionales no pagan impuestos. Entonces, ¿qué intereses defendemos? Los intereses del capital. Digo, esto ya es con la luz prendida y a cara descubierta. Acá no hay nada escondido. Claro que cuesta entenderlo, sí, por supuesto. Vos mirá a un tipo y decís, pues este tipo me cagó. Sí, te cagó, hace años que te está cagando. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Sí, claro, nos cuesta. Sí, no es como fácil. separarse la mujer. Se sufre un montón, ¿viste? Y no podés entenderlo. No podés entenderlo. Y te duele. Y te bueno, está, vos, divórciense. No, mamá. No, y se acabó. Y chao. Esto no, mamá. ¿No? Claro, hay gente que lo sigue defendiendo. Está bien que lo siga defendiendo. Por eso yo digo y sostengo que esta es un medio de comunicación que se hace un análisis político en profundidad de cara a lo que el futuro, ¿verdad? Porque estamos planteando nada más ni nada menos que el futuro, que todos los uruguayos que tengan interés en vivir mejor, creo que tienen que ir dándose cuenta de que estas cosas ya no corren más, ya no van más, que estos son los 4 partidos son iguales, son los mismos, con diferencias, con escaramuzas, para que si no votás a los blancos, votés a los colorados, y si no votás a los colorados, votés al frente, y en definitiva, algunos que otros con algunas mejoras como para confundir a la gente, porque la gente se confunde con todas estas cuestiones que plantea el frente en cuanto a una cantidad de propuestas y como ser que hacen a través del MIDE, de que eso es un control totalmente social, ¿verdad? Que establecen a todas aquellas organizaciones, lo primero que te dicen andar al MIDE, que el MIDE y ahí te encadenan con ese plan, con ese proyecto, y en algunos casos hasta te dan el asistencialismo que te da, no sé, 3-4 mil pesos, que vos dirás, ¿para qué quiero esto? Claro, dicen, peor que no te dé nada, porque llegamos hasta ese conformismo con los dichos, ¿verdad? Y dicen, no, y bueno, vamos a esperar a ver si Dios nos ayuda mañana. Mirá que no. Nos estamos yendo, tío. Bueno. Ha sido un placer tenerte. Para mí, bueno. La comisión de vivienda. Gente que está peleando para que se respete el artículo 45 de la Constitución. Es que creo que la única salida que existe es que la gente pelee por la vivienda, pelee por la salud, pelee por la educación pública, pelee por el salario. Claro, como forma de desestabilizar un aparato que parece monolítico, blindado, que nadie le puede entrar y que todavía salen a defender lo indefendible, como decir que la suba de la luz, del agua y el teléfono no ha sido un fiscalazo, es algo terrible, ¿verdad? Tarifazo, tarifazo. Sí, clarito. Bueno, nosotros y tal, lo que decís vos de la salud, ahí tenemos el hospital acá en Colonia, en esta localidad, de que todo lo que estaba proyectado no se va a hacer ni la mitad, porque hay un tijeretazo grandísimo. Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Cómo es? Y eso es crearle aquello, es decir, empujando a las mutuales, donde está el capital, las grandes corporaciones médicas, especulando que hasta hoy día se están dando las estadísticas que a los ginecólogos les sirve más decir la cesárea porque cobran por el acto quirúrgico y no por un parto natural. Mira vos hasta dónde ha llegado la perversión, y digo la corrupción moral y permitida de las cuestiones de todo lo que son el aparato estatal. Nos vamos, Artigas. Bueno, nos vamos. Nos vamos a encontrar el lunes. Nos vamos a encontrar el lunes a las 12:30, como siempre, ¿no? El que lucha gana. El que no se muere de hambre.